Hawái es uno de los lugares más recónditos del planeta, un conjunto de islas que se encuentran en medio del Océano Pacífico y perteneciente a la subregión Polinesia de Oceanía, uno de los últimos estados de los Estados Unidos de Norteamérica y con bellezas naturales y algunas de las playas más hermosas del mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarla 2 veces antes y tenemos muchas impresiones muy positivas de este gran lugar, pero sabemos que puede ser algo costoso querer viajar a estas islas ya que están en el medio del Océano Pacífico. Pero hoy quiero darte mis tips y consejos para viajar a las islas de Hawái y vamos a intentar hacerlo lo más accesible posible. Así que bienvenidos a este nuevo formato de video para nuestro canal en donde te vamos a mostrar cómo viajar a Hawái sin gastar mucho dinero y aprovechando al máximo tu tiempo en este gran viaje a una de las maravillas de los Estados Unidos. Ya valió la pena venir hasta aquí. Me está encantando, el viento está tremendo, pero la naturaleza, wow, qué bonito. Esto es Hawái. Y bueno, lo primero que tienes que fijarte para hacer tu viaje a las islas de Hawái son los vuelos. Hay algunas opciones desde diferentes ciudades, sobre todo de los Estados Unidos. Nos vamos a enfocar en eso porque Hawái, al ser uno de los últimos estados de los Estados Unidos, lo más común es que encuentres viajes que vayan desde este país. Obviamente, si estás viajando desde Latinoamérica o otras partes del mundo, vas a necesitar tu respectiva visa para entrar a los Estados Unidos y así ir a las islas de Hawái. En vuelos puedes encontrar algunas opciones muy económicas, sobre todo si sales desde Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Diego, Portland, ya que estas son ciudades que están en el oeste de los Estados Unidos. Y muchas veces, sobre todo en fechas especiales como Black Friday, Cyber Monday, yo te aconsejo muchísimo revisar esas fechas para poder comprar tus vuelos y tener así más o menos una flexibilidad, más o menos unos 2 meses antes de tu viaje. Es cuando encuentras los mejores precios para viajar a las islas. Otra gran recomendación, y esto tiene que ver con el segundo punto, es el clima. Tienes que fijarte muchísimo de cuál es la mejor temporada para ir, aunque yo no te recomiendo ir mucho en las fechas del verano de los Estados Unidos, ya que son las fechas más populares que más gente viene a visitar las islas de Hawái. Lo que nosotros hacemos es ir en el low season. Para nosotros ha sido muy conveniente ya que los precios no están tan altos y no vas a encontrar tanta gente amontonada en las islas. Es todo mucho más barato y más relajado al mismo tiempo. Hay muchos lugares que encuentras en el camino y es una sorpresa muy grande. Las islas tienen su clima muy específico. Cada isla tiene una temporada del año donde hay un poquito más de lluvia, donde es un poquito más frío. Pero en general nosotros lo que hemos visto en base a nuestra experiencia es que todo ha sido muy bueno. El clima en Hawái para nosotros ha sido muy lindo, muy rico, ya que hemos ido sobre todo en fechas como el invierno, el otoño, donde en Estados Unidos ya empieza a hacer un poquito de frío o está bastante frío y el llegar a Hawái es como estar en el sol en el verano. Es muy rico y te recomiendo muchísimo. Una cosa que te recomiendo mucho hacer es buscar en Google si estás yendo a una isla en específico y buscar qué fecha es la mejor para ir o cuándo es que hay menos probabilidad de lluvia. Aunque algunas islas, como la isla más grande del archipiélago, que es Hawái, tiene una peculiaridad de que, digamos, en el oeste de la isla tú vas a encontrarte con una parte más seca donde no hay tantas lluvias, tantas precipitaciones, y la parte este de la isla hay muchas más lluvias, es mucho más húmedo y no es tan turístico, digamos. Entonces cada isla tiene así como su parte donde llueve un poquito más y donde hay menos lluvia, es más turístico usualmente. Entonces todo eso, fíjate muchísimo. Esto va de la mano con las playas populares. Obviamente las playas populares van a ser las que más precio tengan para hospedarse ahí. Nosotros te recomendamos encontrar un punto medio, no irte ni siquiera a la parte donde están las ciudades, que es lo más barato, digamos, ni tampoco irte tan cerca de las playas principales. Lo mejor es quedarte en un punto medio y elegir tal vez un Airbnb o un hotel, siempre chequeando cuál es la posibilidad más económica para viajar. Para nosotros siempre ha sido mucho más económico ir a un Airbnb que a los hoteles o a los resorts principales. Y también nos gusta un poquito como tener esa experiencia más local de las islas de Hawái, porque cuando te quedas en un Airbnb es como que estás en una casa mucho más a gusto, ¿no? Como que te sientes muy libre, muy tranquilo, puedes cocinar tus propias comidas y es un poquito más auténtica la experiencia. Aunque esto ya depende de cada gusto. Si a ti te gusta ir a los hoteles, obviamente hay varias
opciones, pero como te digo, tienes que chequear en dónde es que puedes encontrar las mejores opciones más económicas. Ahora, para movilizarte en las islas, casi siempre va a ser necesario que rentes un auto. Es muy sencillo rentar autos en Hawái, es prácticamente igual que en los Estados Unidos, los precios son muy parecidos, aunque lo que no es muy parecido es el costo de la gasolina. De lo que he investigado es que el estado de Hawái es uno de los estados que más alto tiene el costo de la gasolina, entonces en ese sentido tienes que tener un poquito de cuidado, pero nada que sobreexceda, digamos, los límites normales de los Estados Unidos. Pero para Hawái es muy recomendable ir, ya que las carreteras de Hawái están en muy buen estado. Ahora, hay veces en que el parqueadero puede ser pagado, tienes que pagar sobre todo para entrar a parques estatales o parques nacionales, pero nosotros te recomendamos, si vas a ir a un parque nacional, usar el pase anual que se llama America the Beautiful, que te permite entrar a cualquier parque nacional de los Estados Unidos. Nosotros hemos ido a los dos parques nacionales de Hawái, el uno que está en la Isla Grande de Hawái. Hoy tenemos otra actividad peligrosa. Estamos en Hawaii Volcanoes National Park, uno de los volcanes más activos del mundo y donde puedes ver magma en el estado natural. O sea, es muy genial, es muy loco. Para nosotros es uno de los parques nacionales más bonitos que hemos visitado y te recomiendo muchísimo. It's a freaking rainbow! We might not ever get to see this again in our lives, but wow, so beautiful! After the rain comes the rainbows. Y el otro parque nacional que acabamos de ir hace un mes, que es en la isla de Maui, se llama Haleakala National Park. También es un parque nacional prácticamente de un volcán, en donde tienes unas vistas espectaculares de la isla de Maui y otras islas alrededor de ella también, pero es muy bonito, tiene unas vistas espectaculares. Nosotros fuimos para el atardecer. Eso sí, van a haber bastantes curvas durante el camino y te puedes marear, o si no estás muy acostumbrado a la altitud, sí es una altura considerable para llegar a estos lugares. Asimismo, en las islas de Hawái te vas a encontrar con parques estatales que tienen muchas veces las mejores playas de las islas. Nosotros hemos conocido Black Sand Beach en Maui, que era una playa de arena negra. La arena está hermosísima, son así como muchas piedritas negras, no sé si se lo puede ver, pero me imagino que son como piedras así muy volcánicas, ¿no? Otro lugar que te quiero mostrar también es en Maui, el camino a Hana, el Road to Hana, que es este camino que va desde Kahului hasta el poblado de Hana en Maui, y vas por varios lugares donde tienes varios paisajes, playas, cascadas, parques nacionales, parques estatales. Es un lugar hermoso y que tenemos un video que hicimos hace muy poco y te recomiendo muchísimo ir a verlo porque fue una aventura que nosotros disfrutamos bastante. Hablando de Maui, hay algo que te quiero decir que es un poquito delicado. Es que en 2023, si no estoy mal, hubo un incendio muy fuerte que afectó a muchísimas personas que perdieron prácticamente en totalidad sus casas, y nosotros pasamos por esa área que se llama Lahaina. Y era un lugar que nos dio muchísima tristeza pasar por ahí. No quisimos hacer muchos videos porque es un poquito delicado. Las personas han sufrido bastante con esto y no queríamos hacer algo o estar ahí con una cámara, y es un poquito delicado. Pero queríamos tratar de ayudar un poquito a las personas de esta isla que han sufrido bastante económicamente. Incluso hubo personas que perdieron vidas, y es un hecho que nos puso muy tristes poder pasar por ahí, pero tenía que anunciarlo un poquito. No queríamos hacer un video sobre eso, pero sí recordar eso en este video, que hay que tener mucho cuidado con la naturaleza, no solo en Hawái, sino en cualquier parte del mundo, para que no pasen este tipo de desgracias. Pero sí recordar esto sobre las islas de Hawái. Son un lugar hermoso, un lugar natural muy bonito y que tenemos que cuidar mucho. Pasando a un tema un poquito más positivo, en Hawái vas a encontrar uno de los cafés más famosos del mundo, que a nosotros que nos gusta bastante el café, es el café de Kona, que tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Kona, que está en la isla grande de Hawái, y ahí puedes hacer un tour por una granja de café y
fue una experiencia muy bonita donde puedes probar un café delicioso. El café de Kona es muy popular y lo entiendo el porqué. A mí que me encanta el café. Quiero hablar sobre este café porque está muy rico y en serio hay 3 locaciones aquí en Maui y es interesante porque nos encanta el café. Like, we love coffee, we really love coffee, and especially lattes. Cuando probamos el primer latte aquí en Maui de este café de Akamai, the flavor is so smooth, the espresso is so like rich and perfect, yeah? Así quiero saber qué es la historia de este café. They roast the coffee beans here, and they also make the coffee here with all the cafes. How crazy is that? Because most cafes in the world import their beans from other places, like from South America to North America, and you don't always have that ability to be truly local from bean to drink, to the moment that you enjoy it. So, qué especial, y wow, me encanta. Pero en cualquier lugar de Hawái vas a encontrar bastantes cafeterías y lugares donde puedes ir a probar tanto café como comida deliciosa. Postres, comida típica, la comida hawaiana es muy rica y es bastante variada. Es muy diferente a la comida que te dan en el continente de los Estados Unidos. Nosotros hicimos otro video donde te explicamos un poquito sobre la comida hawaiana y te recomiendo muchísimo ir a verlo. Y otra cosa que tienes que hacer mucho y no olvidarte de hacer en Hawái es asistir a tradiciones como el luau, que es este baile típico muy simbólico de las islas de Hawái que han aparecido en varias películas y es prácticamente una cena donde vas y puedes ver estas danzas ancestrales porque tienen muchísimos años con fuego, algunas coreografías muy interesantes y que te recomendamos hacer al menos una vez en tu vida. Es muy bonito donde puedes ir a conocer muchas personas de varias partes del mundo y es algo que te recomendamos bastante. Tal vez no es algo tan económico, pero sí es una experiencia que tienes que conocer. Y también te recomiendo mucho gozar de la cultura hawaiana. La cultura hawaiana es muy bonita, las personas son muy amables siempre, todos te saludan con un buen aloha o te dan gracias con mahalo. Como pueden ver, estoy muy enamorado de las islas de Hawái, es algo que te recomiendo muchísimo hacer y que puedes tratar de ir. Obviamente está en los Estados Unidos es un país que se ha vuelto bastante caro para visitar, pero Hawái para mí se me ha hecho un poquito más accesible ahora que vivimos en la ciudad de Portland, que estamos en el oeste de los Estados Unidos. Para mí viajar a Hawái es igual que viajar a Nueva York, vas a gastar prácticamente el mismo dinero. Así que si alguna vez tenías ese sueño como yo de chico de poder conocer lugares así tan alejados en el mundo y quieres conocer un poquito de las islas de Hawái, ya que son varias islas, nosotros tenemos ese objetivo en mente, que es tratar de ir a las mayores islas de Hawái, que son como unas 7 o 8, y hacer videos ahí para tener un tutorial mucho más interesante de todas las islas de Hawái y así también llevarles con nosotros a nuestras aventuras que espero sucedan muy pronto en el futuro. Espero que esta pequeña guía sobre cómo viajar a las islas de Hawái te haya ayudado. Para nosotros nos encanta y esperamos que algún día tú puedas conocer las islas de Hawái así como nosotros y seguir haciendo más videos como este en el futuro. Muchas gracias por ver este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal si quieres más contenido como este y nos veremos en nuestra próxima aventura. ¡Chao, chao!